En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, pero sucedió que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Génesis 11, 1 al 4. El relato de este pasaje tiene su origen en el tiempo en el que todos los seres humanos hablaban un mismo lenguaje, en lugar de los cientos de lenguas que existen hoy. Después del diluvio, los hijos de Noé se multiplicaron y dieron origen a muchos pueblos. Algunos de estos pueblos se desplazaron hacia el este y llegaron a la tierra de Sinar, también llamada Babilonia. Después de que Noé salió del arca, el mandamiento de Dios a él y a sus hijos fue muy claro: los hombres debían esparcirse y poblar la tierra. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: reprodúzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 9:1. Sin embargo, muy pronto el hombre se rebeló contra este mandamiento. Las frases «vamos a edificar una ciudad» y «hagámonos de renombre» expresan una actitud de ambición desmedida, pero sobre todo de desafío y oposición contra Dios. Nimrod, uno de los descendientes de Cam, quien era un hombre abiertamente contrario a Dios, fundó la ciudad de Babel, y muy probablemente fue él quien encabezó este movimiento de rebelión contra el Señor. Como ya hemos visto, la aspiración más grande de Nimrod fue crear un imperio mundial opuesto a Dios. Este imperio mundial necesitaba dos componentes. En primer lugar, un centro unificador, una especie de sede o cuartel general, es decir, una capital y un lugar de reunión. La ciudad de Babel sería ese centro. En segundo lugar, Nimrod necesitaba un centro con poder de convocatoria, no solo geográfico, sino también simbólico, algo que proporcionase a las personas un punto de referencia, quizás un monumento que simbolizase una motivación común. En todas las épocas de la historia se han erigido construcciones con el objetivo de conjugar los ideales e intereses de los pueblos. En tiempos de Nimrod, la Torre de Babel sería esa clase de monumento. La Torre de Babel era un zigurat. Un zigurat es una construcción sólida típica de la antigua Mesopotamia, hecha con ladrillos. Se conservan ruinas de zigurats en el valle de los ríos Tigris y Éufrates, y concretamente en las ruinas de la ciudad de Ur de los Caldeos, donde vivió Abraham. Esta edificación realmente existió. El historiador y geógrafo griego Heródoto, quien vivió en el siglo V a.C., aseguró que la Torre de Babel aún estaba en pie en sus días y que él la había visto. Los zigurats tenían forma de pirámide escalonada, cuya base podía ser rectangular, ovalada o cuadrada. Alrededor de estas construcciones había una especie de pasillo que subía en espiral hasta la parte superior, donde se encontraba un altar. En esos altares, las personas adoraban a las criaturas o a la creación, en vez de adorar al Creador. En ocasiones, allí también se realizaban sacrificios humanos en honor al sol, las estrellas, la luna u otros dioses. Para construir la Torre de Babel, los hombres usaron ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla. Esta combinación hacía que la torre fuese una construcción fuerte. Además, al usar asfalto, el mismo material que Noé utilizó para impermeabilizar el arca, se aseguraban de que esta edificación fuese también resistente al agua. La utilización del asfalto probablemente demuestra que el hombre dejó de creer en la promesa que Dios había hecho acerca de no volver a destruir la tierra con un diluvio. De ese modo, esta torre a prueba de agua protegería a la humanidad contra una eventual futura inundación. La parte superior de la torre fue pensada para llegar hasta el cielo. Resulta dudoso que aquellos hombres realmente hayan imaginado que podían construir una torre que literalmente alcanzara el cielo. Si hubiese sido así, no habrían iniciado su construcción en la llanura de Sinar.
la cual está aproximadamente al nivel del mar, sino en alguna de las montañas circundantes. Lo más probable es que en realidad ellos planearan que gracias a su altura la torre sirviera como punto de observación de los cielos, ya que la mayoría de las prácticas astrológicas y ocultistas se remontan hasta Babel. Sin lugar a dudas, este proyecto tuvo un mal comienzo. Se trataba de una empresa enteramente humana, cuyos promotores tuvieron como motivación principal una actitud arrogante, orgullosa y desafiante contra Dios. El Señor había ordenado a los hombres que se multiplicasen y poblasen la tierra. Sin embargo, ellos respondieron: hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Lo que ellos deseaban era engrandecer al hombre hasta el punto de que éste pudiese independizarse de su creador. Realizando obras y monumentos, pretendían demostrar que eran capaces de dejar a Dios fuera de sus proyectos y, en definitiva, de sus vidas. Hoy, muchos pretenden construir sus destinos por sí mismos. Todo el tiempo tratan de demostrar que no necesitan a Dios y que pueden lograr cualquier cosa que se propongan totalmente desligados de Él. Sin embargo, Santiago nos advierte: ahora escuchen con cuidado, ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina, que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda la jactancia de este tipo es mala. Santiago 4, 13 al 16. A pesar de su apariencia de religiosidad o de indiferencia o de adaptabilidad a las circunstancias, muchos hombres y mujeres llenos de presunción trazan sus planes con total independencia de Dios. Cada uno de ellos se encuentra en plena empresa de construcción de su pequeña Torre de Babel personal, en abierta rebelión contra Dios, sin darse cuenta de que su existencia es temporal y sus circunstancias pasajeras. El libro de los Proverbios describe el final de toda presunción, orgullo e intentos de prescindir de Dios, es decir, de todo aquello a lo que la Biblia llama pecado. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Proverbios 14:12. A pesar de su apariencia de riqueza e independencia, los hombres que construyeron la Torre de Babel dejaron al descubierto la pobreza de su propia alma, su miseria espiritual y su impotencia para agradar a Dios en esta vida. Piénsalo, el tiempo no te pertenece. Tu vida y tu salud son frágiles y temporales. Tus recursos son limitados y efímeros. No cometas el terrible error de dejar de reconocer que para todo dependes del Señor.